Cordial saludo, mi nombre es Milciades Buritica. A continuación voy a hacerles una exposición acerca de los acuerdos Bretton Woods de 1944 y la crisis comercial entre Estados Unidos y China en el 2020. Los acuerdos Bretton Woods de 1944. Representantes de 44 países estaban preocupados por las necesidades económicas del mundo de la posguerra, al recordar los desastrosos acontecimientos económicos. Todos ellos confiaban en diseñar un sistema monetario internacional y así lograr promover el pleno empleo, la estabilidad de los precios, que todo esto conllevara a conseguir el equilibrio externo sin imponer restricciones al comercio internacional. Su misión era diseñar acciones concretas para establecer las bases económicas de una paz sustentada sobre una genuina cooperación internacional. Su objetivo principal, el nuevo orden de la economía mundial y el apoyo al comercio a través de un régimen internacional monetario, Bretton Woods System. Las propuestas apoyadas por Estados Unidos y por el Reino Unido. Sus representantes, Harry D. White, director ejecutivo del Fondo de los Estados Unidos, y John M. Keynes, consejero honorario para el Tesoro de Inglaterra. Por su parte, White propuso establecer un fondo de estabilización para estabilizar la moneda y evitar recurrir a la devaluación competitiva, a las restricciones de pagos. De igual manera, propuso crear un banco para la reconstrucción y el desarrollo, y fue la figura central en la creación del Banco Mundial, Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo. Por su parte, Keynes propuso el establecimiento de una compensación multilateral o unilateral para evitar desequilibrios en la balanza de pagos. De igual manera, propuso la Unión de Moneda Internacional, Bancor, y se centró en el trabajo del Fondo Monetario Internacional. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional fueron las dos instituciones de gran relevancia que surgieron en esta reunión. El Banco Mundial como banco central de los bancos centrales y el Fondo Monetario como administrador del sistema monetario internacional. Los componentes más importantes de este sistema. La convertibilidad del dólar estadounidense en oro a una cotización de $35 por onza, de tal forma que el banco emisor de los Estados Unidos estaba obligado a comprar y vender el dólar a esa cotización. Los bancos centrales estaban obligados al mantenimiento de las respectivas cotizaciones internas, conservando los márgenes de fluctuación establecidos. En tanto que el Fondo Monetario Internacional otorgaba créditos por problemas transitorios en la balanza de pagos. Se evidencia así que desde un inicio la reorganización del sistema monetario internacional se realizó sobre la base del poder económico, financiero y político de Estados Unidos. El colapso del sistema monetario fijado Bretton Woods. El sistema Bretton Woods funcionó bien hasta los años 40 y 50, pero sufrió presiones en los 60. Estados Unidos pasó de ser superavitario a deficitario en sus pagos internacionales. El sistema Bretton Woods estaría destinado a su inevitable desaparición, debido a que se perdería la confianza en la convertibilidad del dólar en oro. Todo esto con el consecuente colapso del sistema. El 15 de agosto de 1971, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, suspendió unilateralmente la convertibilidad del dólar en oro y devaluó el dólar en un 10%. Conclusión. Los acuerdos Bretton Woods son las resoluciones de la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas. Este acuerdo se llevó a cabo en julio de 1944,
que estableció las políticas económicas mundiales que estuvieron vigentes hasta principios de la década de 1970. Allí fue donde se establecieron las reglas para las relaciones comerciales y financieras entre los países más industrializados del mundo. Bretton Woods trató de poner fin al proteccionismo del periodo 1914 a 1945, que se inició con la Primera Guerra Mundial. Se consideraba que para llegar a la paz tenía que existir una política librecambista, donde se establecerían las relaciones con el exterior. Ahora bien, la crisis comercial entre Estados Unidos y China. Bien, para dar inicio, diremos, o mejor, vamos a definir qué es una guerra comercial. Es un conflicto económico entre dos o más países que involucran medidas destinadas a perjudicar la actividad comercial del otro. Estas pueden ser de tipo arancelario, aranceles, impuestos a la importación, cuotas o barreras no arancelarias y otras medidas restrictivas comerciales. Su principal objetivo suele ser proteger la propia economía nacional y favorecer a los productores y a las empresas locales. En los últimos años, entre las dos mayores economías del mundo, las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China han experimentado tensiones, lo que ha llevado a una crisis comercial que ha impactado en la economía local al igual que en las economías globales. Los eventos claves y desarrollo de la crisis comercial entre Estados Unidos y China en el 2020. Podemos destacar la fase 1 del acuerdo comercial. Consistió que en el año 2020, en enero, firmaron la fase 1 del acuerdo comercial destinado a aliviar las tensiones comerciales entre ambas naciones. Estas incluían compromisos relacionados con las compras chinas de productos estadounidenses, la protección de la propiedad intelectual, al igual que la apertura de los mercados financieros chinos a las empresas estadounidenses. El impacto de la pandemia, el COVID-19. La pandemia del COVID-19 afectó las relaciones comerciales entre ambos países. Este evento es clave de igual manera. Las tensiones aumentaron a medida que Estados Unidos y China intercambiaron acusaciones sobre la gestión de la pandemia y su origen. Otro evento clave fue las restricciones tecnológicas. La administración de Estados Unidos, encabezada por el expresidente Donald Trump, intensificó las restricciones contra empresas chinas, especialmente aquellas en el sector tecnológico. Incluyó la prohibición de negocios con empresas como Huawei y restricciones a las aplicaciones chinas, TikTok y Webcam, entre otras. Todo esto dio continuación de aranceles. A pesar de la firma de la fase 1 de la que ya hablamos anteriormente, muchos de los aranceles impuestos por ambas partes durante la guerra comercial anterior permanecieron en su lugar. La incertidumbre sobre el futuro de las relaciones comerciales persistió. Es importante tener en cuenta que las relaciones entre Estados Unidos y China son complejas y pueden verse influenciadas por factores políticos, económicos y estratégicos, entre otros. Todo esto conllevó al cierre de los consulados. Por su parte, en julio de 2020, Estados Unidos cerró el consulado chino, acusando a China de espionaje y robo de propiedad intelectual. Era de esperarse la respuesta china. Cerró el consulado estadounidense de igual manera. Estas son como las generalidades. De este conflicto, de esta crisis económica entre
Estados Unidos y China. Muchas gracias.